Perlas del libro de Ezequiel. Cuando el Hijo del Hombre venga, acompañado con todos sus santos ángeles, se sentará en su trono y separará a todos los seres humanos como separa el pastor a las ovejas y a los cabritos. A los de su derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre, pasen y reciban el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y a los de su izquierda, simbolizados con los cabritos, se les dirá: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite ingresar al estudio de las perlas del capítulo 32 del libro de Ezequiel. Con este capítulo cerramos la serie de 4 capítulos dirigidos a Egipto. Como usted recordará, en el capítulo 29 se da el pecado de Egipto. Mío es el Nilo, yo lo hice, la soberbia. Y ese pecado se ha ido reiterando en los siguientes capítulos con mensajes puntuales. En este capítulo 32, lo que encontramos nosotros es una división. En los primeros versículos, en los primeros 16 versículos, son profecías dirigidas contra Egipto. Egipto es juzgado. Y en los versículos 17 al 32, el juicio es ejecutado. Aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿a qué año se refiere el año 12º? Recordemos que Ezequiel está contando el tiempo desde el cautiverio de Joaquín, y esta fecha se refiere al año 585 antes de Cristo. Para ese entonces, Jerusalén ya ha sido destruida. Recordemos que Jerusalén había caído, pues los ejércitos babilonios lo habían tomado en julio del año 586 antes de Cristo. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: endechas. ¿Qué son las endechas? Las endechas son lamentos, cantos tristes. Miren, dice: levanta endechas sobre Egipto. Todos los seres humanos son muy amados, muy queridos por Dios, creyentes y no creyentes. La destrucción, la perdición de los seres humanos no es lo que Dios tenía en mente, pero como Dios puso la libertad de elegir en cada persona, cada uno elige si le sirve o no lo sirve, si se acerca a Él o se aleja de Él. Pero alejarse de Dios es morir, así de simple. Es morir. Dice: a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. A leoncillo lo compara. Eres semejante. Faraón se había creído un gran caudillo de las naciones, el líder. En la versión Jerusalén dice: leoncillo de las naciones, estás perdido. Ya no hay más, ya no hay nada más que se pueda hacer por ti. Y en cuanto al dragón, otras versiones lo traducen como cocodrilo. Pero recordemos que aquí se está utilizando un simbolismo para describir a Egipto. Allí mismo dice: a Egipto, dile:
Al leoncillo de las naciones eres semejante, y como el dragón en los mares eres semejante. No es un dragón, no es un leoncillo semejante. La propia Biblia se interpreta. Recuerden ese principio. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. Los juicios son de Dios. Los juicios son ejecutados por Dios. Y recordemos todo lo que sucedió, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza. Es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 15. Y si me permiten, les puedo leer lo que dice 15:4 de Romanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la desolación y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese es el propósito de los escritos. ¿Qué aprendemos del triste final de Egipto, una nación poderosa? Que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, que todos hemos de responder por lo que hemos hecho mientras estamos vivos. A ti, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Apocalipsis 19 describe de forma similar a la cena de Dios, donde todos los impíos serán destruidos, y se compara como una cena en la cual se invita a todas las aves para comer las carnes de generales, de grandes chicos, de todos. Y algo similar dice aquí en este versículo 4. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Se le está diciendo cuál es el juicio que va a ser ejecutado sobre él. En pocas palabras, va a morir. Eso es lo que se está diciendo. Recordemos que solo tenemos dos caminos nosotros: o servimos al Señor o lo rechazamos. Pero servir al Señor es tener vida, rechazarlo es morir. Y cuando te haya extinguido, miren el lenguaje que se utiliza: cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su gloria. Aquí hay un símbolo de destrucción y luto. Así como Jesús lloró cuando estuvo frente a Jerusalén, porque esa nación sería destruida como consecuencia de su rechazo a Dios, ahora Dios expresa algo similar. Cuando te haya extinguido, cuando hayas desaparecido, cuando hayas muerto, habrá dolor, habrá luto, habrá duelo en mi alma. Dios no quiere que ninguno se pierda. Espera que aún el más empedernido pecador se arrepienta. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Duelo. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos son amados por Dios. No solo los israelitas, no solo los judíos, todos los seres humanos. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones, por las tierras que no conociste. Entristeceré. Aún las personas de otras naciones sentirían tristeza por el final de esta nación poderosa. Recordemos, Egipto no volvió a ser más ese poderoso imperio.
Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y los reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Todos. El relato de la trágica suerte de Egipto paralizará de temor a los habitantes de otros países. Temerán que la espada que destruyó a Egipto sea empleada contra ellos. En ocasiones, esas acciones de Dios son para invitar a los demás a que reflexionen, a que mediten. Cuando suceden en nuestras vidas ciertas pérdidas, ciertas desgracias, ciertas ocasiones en las cuales hay mucho dolor en nosotros, miremos no solo con los ojos de quien sufre, miremos también como oportunidades, como llamados de Dios. ¿Será que Dios nos está llamando por medio de estas pruebas, por medio de estas vicisitudes? ¿Será que nos está llamando para que volvamos la mirada hacia Él? ¿Será? Porque así ha dicho Jehová el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Babilonia había sido elegido por Dios como su siervo, como el ejecutor, específicamente Nabucodonosor. Ya hemos visto el juicio contra Tiro, el juicio contra Moab, contra los sidonios y así sobre cada nación. Pero Dios no se goza con la perdición, con la muerte de estas naciones. No se goza. Pero también aquí encontramos una perla. Los instrumentos que Dios utiliza, ya sea para bendecir o para castigar, son instrumentos humanos. Se van dando cuenta. No siempre son acontecimientos milagrosos, extraños, difíciles de ver. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. He aquí el pecado de Egipto. Serán destruidos. ¿Qué cosa? La soberbia de Egipto. ¿Toma usted con ligereza la soberbia? ¿Toma usted con ligereza la arrogancia? ¿Toma usted con ligereza la autosuficiencia, creer que no necesitamos de Dios? La historia, estos mensajes dirigidos a Egipto y a las demás naciones deben servirnos para meditar. O aprendemos a humillarnos ante nuestro Dios y reconocer que somos hechura suya y que no somos nuestro y que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. O también tendremos el triste final de Egipto. Destruirán la soberbia de Egipto. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Todas sus bestias, es decir, su ganado de las tierras del Nilo, todo lo que tenía lo perdería. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor. Una pausa, una tranquilidad, calma. El bullicio de la vida y la actividad de Egipto habrían de cesar. Haré correr, dice, como aceite, sus ríos, suavemente, sin ser perturbados por hombres ni animales. Tiempo de tranquilidad. Este es un símbolo también de paz. Paz. Aquella paz que Dios nos ofrece. Vengan a mí todos los que están trabajados y atribulados. Yo les voy a dar paz. Cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay,
Cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha y la cantarán, las hijas de las naciones la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. ¿Por qué ha de ser juzgado? Por su soberbia. Y se le dice cómo será esa ejecución, cómo será esa sentencia. Nabucodonosor es el instrumento elegido. Ahora en los versículos 17 hasta el final de este capítulo, se anuncia el final específicamente de Egipto. Y cómo es que el destino final de Egipto es el mismo que de las demás naciones. Y aquí se utiliza una palabra, los incircuncisos. ¿Quiénes eran los incircuncisos? Los que no formaban parte del pueblo de Dios. A Abraham se le dio la orden de circuncidar a todos los niños de 8 días de nacido como señal de pertenencia. Y quienes no eran circuncidados eran denominados los incircuncisos y no pertenecían al pueblo de Dios. Aconteció en el año 12º, en el mismo año, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo. No, a los 15 días del mes. Estamos hablando de la misma fecha. ¿Y cuál es el mensaje? Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra con los que descienden a la sepultura. Endecha. Hay una endecha. Y aquí hay un lenguaje figurado, dice, despéñalos a lo profundo de la tierra. ¿A dónde van a parar los cadáveres? ¿A dónde van a parar los muertos? Lo profundo de la tierra. Se concebía que el Seol estaba en lo profundo de la tierra. En Proverbios 15:11 se trata del Seol como la morada simbólica de los muertos. ¿Qué nos dice Proverbios 15:11? Permítanme compartirles. Dice Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Despéñalos. ¿Y qué dicen los siguientes versículos? ¿No? Se va a ir señalando una serie de naciones que fueron enterrados, que fueron sepultados, que murieron. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. En otras versiones, en lugar de hermoso, dice, porque has sido muy privilegiado, has recibido muchas bendiciones, pero no supiste reconocer que esos privilegios, que esas bendiciones, los recibió de Dios. Y ahora dice, yace con los incircuncisos. La circuncisión era practicada en Egipto aún antes de que los hebreos estuvieran allí. Estar con incircuncisos era considerado como una terrible indignidad. No formaban parte del pueblo de Dios. Los egipcios conocían muy bien esta palabra, porque ellos la practicaban. Y ahora debía morir como todos los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Miren, aquí hay un lenguaje figurado. Aquí no se está hablando de que los muertos están en el infierno, lamentándose, gritando. No, ¿verdad?
Aquí hay un lenguaje figurado, que todos van a ser enterrados. Si usted visita un cementerio, ahí verá personas enterradas, personas de todas las clases sociales, los poderosos económicamente o aquellos que no tuvieron recurso alguno. Todos están ahí sepultados. Y aquí se hace una descripción de cómo es que todos los grandes van al mismo lugar. Hablarán. Se representa a las diversas naciones como si yacieran juntas en el Seol y allí conversaran. Esta figura se emplea también en relación con el rey de Babilonia, Isaías 14:4, Isaías 14:15 al 19. Descendieron y yacen los incircuncisos. ¿Quiénes son los incircuncisos? Son los que no forman parte del pueblo de Dios. Apocalipsis 20, 14, 15 dice que todos los que no forman parte del pueblo de Dios serán arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Y quiénes son los que son arrojados? Los que no están inscritos en el libro de la vida, los que no forman parte del pueblo de Dios. Allí está Asiria con toda su multitud en derredor de él. Están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por sus alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. La caída de Nínive, la capital del imperio asirio, se produjo en el año 612 antes de Cristo. Estaba aún fresco en el recuerdo, pero cayó, dejó de ser. Los reinos suben y caen. Son efímeros, son pasajeros. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. ¿Por qué? Por sus pecados. Sus pecados los llevaron allí. Y aquí, miren, hay una descripción tácita de lo que va a ser la muerte segunda, del cual ya no hay resurrección. Elam, esta nación que ocupaba las mesetas al este de Babilonia, había perdido su independencia ante los asirios y más tarde había sido dominado por los babilonios, pero también había sido una gran nación poderosa. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión, su castigo. Recibieron lo que merecían. Con los que descienden al sepulcro, él fue puesto en medio de los muertos. Elam. Allí Mesec y Tubal, y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Fueron duros, fueron crueles, sembraron el terror, y allí ahora estaban destruidos. Mesec. Los autores griegos clásicos, ¿no?, lo llaman Musco, Mesec y Tubal, del cual se habla mucho en la Biblia. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Interesante, aquí dice, y no yacerán con los fuertes. Si todos se supone que si son malos van al infierno, ¿cómo es que ellos están separados? ¿Por qué? Porque aquí hay un lenguaje
simbólico. Se está hablando de la muerte. No, de la muerte. Todos son enterrados. Así como hay personas que van enterrando a sus muertos juntos y otros lo van separando. En la Septuaginta dice, y durmieron con los gigantes caídos de antaño. ¿Pero por qué? Por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Vivieron pecando, vivieron practicando el pecado. Aquí hay una gran amonestación para cada uno de nosotros. Ese final no se debiera dar en nuestra vida. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Serás quebrantado. Ezequiel se dirige nuevamente al faraón para recordarle que debe prepararse para sufrir el mismo fin que había sobrevenido a las otras naciones. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. ¿Quiénes son los incircuncisos en nuestros días? Aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 14, 15. Todos los pecadores tendrán un triste final. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios que con su terror descendieron con los muertos avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. Comparten el mismo triste final, la muerte. Allí. A estos verá Faraón y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. La vana consolación del faraón sería ver a otras naciones grandes y ricas postradas en el polvo, así como él lo estaba. En cuanto a una humillación anterior del orgullo egipcio, podemos ver nosotros Éxodo 14. ¿Cómo es que Dios los humilló? ¿Cómo es que Dios demostró que sus ídolos no son nada? Los poderosos que están separados de Dios participarán de la muerte segunda. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. ¿Quiénes son los incircuncisos en nuestros días? Aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. No tenemos por qué tener el mismo final que Egipto. Sabemos cuál es el camino. Sabemos nosotros cuál es el camino que debemos seguir. Reconocer que somos hechura suya. Reconocer que todo lo que hemos tenido, lo que poseemos, lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Alejemos de nuestra vida todo indicio de soberbia. Aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a vivir para el Señor. Entonces estaremos nosotros entre los redimidos, entre los circuncidados, entre los circuncisos, entre los que recibirán la corona de vida. Que Dios te bendiga.